Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, es una bendición esta mañana poder compartir la palabra y poder ser partícipe de la pasión de Cristo. Y podemos nosotros recordar que cuando Cristo estuvo en la cruz, Él pronunció 7 palabras, ¿verdad? En la cual siempre hacemos eco de eso. Pero antes de todo esto, el Señor Jesús tuvo que pasar una, ¿cómo se dice?, persecución, y Él tuvo que ser llevado a la cruz porque la gente le odiaba, no le creía, y más que todo porque Él hacía buenas cosas, y realmente todo eso le llevó a la cruz. Y podemos ver que Isaías nos está diciendo, capítulo 53, versículo 3, dice así la palabra del Señor, si es que me ayudan, si no, pues podemos continuar con todo esto. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él vivió nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Podemos ver entonces que aquí el Señor comienza a manifestarse en que iba a ser despreciado, desechado por la humanidad. Y es por eso que entonces podemos recordar que Jesús, a pesar de que hizo lo bueno, no le aceptaron, porque él dice, la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Entonces podemos ver entonces que el Señor estaba en su misión aquí en la tierra, y podemos ver que realmente siempre tenía que pasarle algo, y vemos que hay algo que podemos ver lo que dice. En Mateo 27:31 dice, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. ¿Verdad? Todo esto es lo que pasó con el juicio con Poncio Pilato, que la gente le inculpó injustamente. Entonces todo eso le llevó a que sea despreciado y manifestar todo lo que pasa. Y podemos ver que dice que en Marcos 15:22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Ahora, este lugar del monte de la calavera, se ejecutaban y se mataban a los asesinos. Ahora, debemos recordar que la cruz no fue algo que se dijo, bueno, vamos a hacerlo. Ya esto era una ejecución, era el modo de ejecutar, de matar a los asesinos, a los delincuentes. Ahora, es como ahora, que cuando se va a ejecutar, le ponen a un pelotón, ¿no? Ahí les fusilan, o si no, la silla eléctrica, ¿verdad? Entonces, en esa época, la crucifixión, o ser colgados en la cruz, era lo que era la manera de ejecutarlos. En ese entonces, siempre todo un delincuente, todo asesino que era sentenciado, era muerto, crucificado, amarrados a un palo, como dice, a un madero. Y eso no es casualidad que Jesús en esa época el Señor nació, en esa época él estuvo, y en esa época él fue crucificado, ¿verdad? Y podemos ver entonces eso, lo que el Señor tuvo con ellos. Y podemos ver entonces también que el Señor dice la palabra en Lucas 23, del 26 en adelante. Dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Ahora debemos decir que el Señor, cuando estaba llevando la cruz, después de ser ejecutado, después de ser martirizado, después de ser apedreado, latigado y todo, ya no tenía fuerza. Y le obligaron que lleve la cruz. En el camino ya no pudo, se cayó, y según ustedes la novela, la película, ¿verdad? Y justo pasa un hombrecito, y justo dice le menciona el nombre, ¿verdad? A él le obligaron que le ayuden a llevar la cruz. Y entonces él cargó al lugar donde él estaba, ¿verdad? Y le seguía una gran multitud del pueblo. Ahora aquí era una gran peregrinación. La gente iba, bueno, vamos. Porque cuando había una ejecución, la gente iba a ver cómo le mataban. Y entonces aquí dice que la gente, la multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacía lamentación por ella. Las mujeres que lloraban, ¿por qué?
porque algunas mujeres fueron bendecidas, fueron restauradas, fueron levantadas, y ellas estaban lamentando. Porque decía, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tiene que ir de él? Entonces ellas lloraban. Esas son las únicas personas que pudieron compadecerse del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora dice, sigue adelante la palabra. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismos y por vuestros hijos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos, aquí? Las mujeres sí tenían razón para llorar, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, por favor, ya no lloren por mí, lloren por vosotros mismas y por vuestros hijos. ¿A qué se refería? Que más adelante ellas van a pasar el mismo problema, ¿verdad? Dice, porque he aquí, dice, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Porque esas madres que no tienen hijos, que no pueden tener hijos, gloria a Dios, van a estar en paz. No van a sufrir por sus hijos. No van a decir, ay, mi hijito y mi hijita. Pero ellos, por eso el Señor les dijo, bienaventuradas las que no pueden concebir. O bienaventuradas las solteritas. ¿Por qué? Porque no van a pasar. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué nos se hará? ¿Verdad? Les dijo que viene un tiempo de dolor cuando Él regrese. Así como Cristo vino la primera vez a morir, la próxima vendrá a juzgar con justicia a todos los pecadores. Esta primera vez viene a reconciliarnos con Dios, pero en la segunda vez ya no va a venir a reconciliar, sino que va a venir a juzgar. Y por ende que dice el Señor les dijo, por favor, si ese día llegue, pidan a los montes que vengan sobre ustedes, métanse debajo de las cavernas para que no vean la ira de Dios que va a venir sobre la humanidad. Amén. Y seguimos con esa palabra. Llevaban también con él a otros dos, y que eran malhechores, para ser muertos. Ahora bien, todo esto lo que pasó el Señor Jesucristo, lo que les dijo, les que enfatizó, entonces Él en la cruz clavado, ya colgado ahí, dice lo que habíamos leído en en Lucas, más adelante, en el capítulo 34, les dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esas fueron las primeras palabras de Jesús cuando Él estuvo ahí. En medio de ese dolor, en medio de ese sacrificio, en medio de lo que Él pasó todo esto. Jesucristo fue odiado, rechazado, azotado, injuriado y colgado en una cruz por crímenes que jamás cometió. Fue injuriado, dice el Señor, rechazado y aceptado. Ese fue el odio que Él experimentó. Ahora, cuando el hombre había hecho lo peor, Jesús oró. Él clamó para que sus enemigos, no para pedir justicia, sino misericordia. ¿Podía el Señor haber dicho, mira, Padre, mira lo que están haciendo? Mande un juicio, destrúyelos, acábales, mande un rayo, lo que sea. Pero Él estando ahí en su agonía, estando ahí en ese dolor, clamó y pidió misericordia por cada uno de nosotros. Amén. Él clamó para que sus enemigos fueran exonerados de las consecuencias que tendrían sus malvados actos, ¿verdad? Todo lo que hacemos Dios va a juzgar y va a tomar en cuenta. Y Él oró y clamó por nosotros. Y oró no después de que sus heridas fueran curadas, sino mientras estaban abiertas, ¿verdad? Él estaba ahí. No podía decir, bueno, voy a descansar un poco, ya estoy bien. No. En su dolor, ahí, en sus heridas abiertas, clamó cuando estaba ahí. Bien, las palabras de perdón brotaron de sus labios cuando los clavos estaban penetrando su cuerpo. Cuando el dolor estaba en la etapa más aguda. Cuando la angustia era más profunda. Él, quien fuera víctima de los más atroces crímenes de la historia, oró por los criminales. Bendito sea Dios. Y gracias al Señor que Él lo hizo. Él pudo perdonar porque se estaba ocupando de los asuntos de su Padre.
Cuando él estaba aquí, dijo, yo vine a hacer los asuntos de mi Padre. ¿Y cuál era el asunto? Rescatar a la humanidad. Venir a morir por cada uno de nosotros. A pesar de lo que hemos sido, lo que él experimentó, aún así nosotros también estuvimos ahí. ¿No sirva? Bueno, pues yo no vi clavado a Cristo. Yo no lo vi cuando fue enterrado, como tampoco lo vi cuando se levantó de los muertos. Pero nuestro pecado lo tuvo ahí. Y debemos ser conscientes que nosotros somos culpables. Y es por eso que el Señor dijo, no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y antes en Getsemaní, él oró y dijo al Señor, yo oro por los que tienen que salvarse. Oro por los que tienen que venir al redil. Aquellos que yo tengo en mente. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver que el amor de Dios estuvo tal cuando él clamó, el Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y en verdad supieron que lo que hacían, no sabían. Porque si hubieran sabido, como dice Pablo, si hubieran sabido que lo que iban a hacer, entonces se hubieran dado cuenta que en verdad no tenían que por qué pasar, hacerle eso. Que si se hubieran sabido qué hubiera pasado, hubieran reconocido al Mesías. Y hubieran dicho, no, este es el Mesías, a él tenemos que adorarle. Y entonces no hubieran ejecutado. Ahora, el amor de Cristo fue tan grande que no solo perdonó a sus verdugos, sino que clamó a su Padre pidiendo su perdón. ¿Hasta dónde llegó el amor de Dios? ¿Verdad? ¿Qué haríamos nosotros cuando alguien nos maltrata? Cuando algo nos persigue o cuando alguien nos acusa. ¿Cuál sería nuestra reacción? Responder por la misma manera. Pero el Señor ahí en la cruz, en su agonía, dice que oró al Padre, clamó al Padre pidiendo su perdón por el no de cada uno de nosotros. Y gracias a Dios que hemos sido perdonados y que debemos seguir en ese perdón. Ahora, Jesús puso en práctica en la cruz lo que había enseñado a sus discípulos. Veamos qué dice Mateo 5:43. Mateo 5:43 y 44. Por ya, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso lo puso en práctica cuando el Señor estaba en la cruz, ¿verdad? Él dijo, miren, esto tienen que hacer ustedes. Si les persiguen, bendíganlos. Si les maldicen, oren por ellos. Y cuando Él estuvo en la cruz, puso en práctica, tuvo la oportunidad de poner en práctica lo que había predicado. ¿Cuánto más nosotros podemos entonces ser conscientes de eso? El propósito de este mensaje es todavía guardamos rencor en nuestros corazones por alguien que nos ha hecho mal. No hemos podido perdonar a alguien, pero nos llamamos cristianos. Venimos a la iglesia cada domingo y alabamos al Señor, pero todavía hay rencor y odio. Entonces lo que el Señor quiere es que perdonemos a la persona que nos ha hecho un mal, nos ha afligido. Ahora, si te han hecho daño y te han lastimado injustamente, es necesidad que hoy puedas perdonar. No permitas que el rencor rompa tu comunión con Dios. Aparentemente podemos estar aquí bien, alabando al Señor, todo mal, pero si hay odio, si no hay perdón, si no hay falta de perdón, si no perdonamos al enemigo o a nuestro prójimo, no, pues, nuestra comunión con el Señor está rota. Porque el Señor dice en su palabra que si tú no perdonas a tu prójimo, Él tampoco te podrá perdonar. Así que la palabra de perdón rompe la comunión de Dios. Debemos de establecer esa comunión con el Señor para que podamos ser bendecidos. Levanta hoy una oración por tu enemigo, por aquel que te hizo mal,
por aquella persona que te ofende, que te acusa injustamente, y te sentirás mejor. De esa manera podrás sentirse bien cuando tú oras por tu enemigo, como el Señor dijo, ora por aquellos que te persiguen. Bendice a aquellos que te maldicen. Perdona a la hermana, al hermano que te abandonó. Perdona al hermano que traicionó. Perdona al esposo que te dejó y que te deje que críes con tus hijos solos y solas. Perdona, hijo, a sus padres que se fueron y te dejaron solos. No les tengas rencor. Ora por ellos y perdónales para que Dios también te pueda perdonar. Este fue el mensaje de Jesús en su primera palabra, hermanos. Y que Dios nos ayude a poder ser conscientes entonces de que lo que el Señor hizo, nosotros también podamos hacerlo para la gloria del Señor. Amén. Qué hermosa palabra que nos habla aquí en esta mañana, ¿no? Sobre el perdón. Y en Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos como azotado, por herido de Dios y abatido. Gloria al Señor. Y la segunda palabra que en esta mañana nos trae está en Lucas 23:39, que dice, de verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nuestra hermana Miriam nos trae para exponer la segunda palabra. Damos gracias al Señor por este tiempo tan bonito de, como dice, recordar. Estamos recordando y la palabra exacta es recordar, porque tal vez estamos olvidando muchas cosas que el Señor hizo hace más de 2000 años. En esta mañana yo quiero compartir la segunda palabra, que es de verdad estarás. Fue la expresión del Señor Jesús cuando le dijo al ladrón que creyó en él, de verdad te digo que no después de un mes, que no después de mañana, sino que hoy estarás conmigo. En esta mañana yo quiero compartir 3 hombres en una misma situación, 3 hombres en una misma condición, pero 3 hombres con diferente visión y con diferente propósito. Estos 3 hombres son aquellos 2, no voy a relatar más de lo que mi esposito ya lo hizo, pero estos 3 hombres estaban en una misma condición. ¿Cuál fue? En una cruz, en la misma condición de pecado. 3 hombres estaban sentenciados a morir y en la misma condición de elegir vida eterna o condenación. Y vamos a abrir en nuestra Biblia en Lucas 23:39 hasta el 42, dice la palabra del Señor así. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La primera condición de un hombre. Yo no le he puesto el ladrón bueno ni el ladrón malo. Aquí hay 2 calificaciones para ellos. El 1, el incrédulo. El que tenía un propósito aquí en la tierra de seguir viviendo bajo sus pasiones, bajo sus deleites. El otro, no le voy a poner el ladrón bueno porque no hay hombre bueno, sino el hombre que sobrepasó una fe que ninguno de nosotros todavía lo podamos hacer. El primer hombre, lo único que le clamó a Jesús, ¿qué fue? Él estuvo en la misma condición, escuchó lo mismo
que del segundo hombre malhechor. Escuchó lo que la gente decía. Miró el letrero que estaba encima de la cruz donde decía, ¿qué decía el letrero? ¿Quién recuerda? El Rey de los Judíos. Miró todo, escuchó lo que decían. Pero este hombre, lo único que le importaba, sí clamó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. Pero él no se refería a la salvación de su alma, sino él solamente quería una oportunidad más para vivir en esta tierra y vivir bajo sus deleites y bajo sus fechorías, bajo su maldad, bajo su pecado. Él solo quería que Jesús, si es que él le desafiaba a que haga un milagro, solo quería un tiempo más para vivir en su vida de pecado. Él no tuvo otra intención, ni había otro deseo, ni otro propósito en su corazón. Y yo le pregunto, ¿usted quiere que Dios le extienda los años de vida? ¿Cuántos no queremos? Yo sí quiero. Yo le he dicho al Señor, recién cumplí hace unas semanitas 58 años. Y yo dije, wow, Dios, 58 años. Concédeme la vida, alárgame mis años, pero tengo un propósito. ¿Quién de usted no quiere que Dios le alargue los años? Levante a alguien de ustedes que dice, no, yo quiero ya morir. Todos queremos que Dios nos alargue la vida, pero yo le pregunto, ¿para qué? ¿Para disfrutar la chulla vida que tiene? ¿Usted ha escuchado este término? Chulla vida que tengo, la quiero disfrutar. ¿En qué? ¿En sus deleites? ¿En sus placeres? ¿En sus gustos? ¿En sus maldades? ¿En sus pecados? ¿En su egoísmo? ¿En su maldad? ¿Para qué? Medite. Este hombre lo único que quería era eso. Estando al lado, la misma condición del otro ladrón, estuvo al lado del Hijo de Dios. Como usted y yo, juntos venimos. Estamos juntos escuchando la palabra. Pero ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es el anhelo de su corazón? El segundo hombre dice que reprendió al un ladrón y le dijo, ni porque estás en esa condición puedes tener deseos o puedes reconocer quién está a tu lado o puedes ver el poder de quién está a tu lado. Nosotros a la verdad, sí, estamos aquí porque somos pecadores, porque somos los peores, porque hemos hecho cosas malas. Y la condición de este otro hombre, y yo lo digo, el ladrón de fe, miró su condición y él lo único que le clamó al Señor, ¿qué fue? Señor, acuérdate de mí, por favor. Fue su clamor. Acuérdate de mí. Creyó que después de morir había un cielo y había un infierno. El infierno para pagar toda su maldad, todos sus pecados, todas sus pasiones, todas sus fechorías. Estuvo en la misma condición del otro y escuchó lo mismo. Miró el letrero. Este ladrón no estuvo caminando con Jesús, le cuento. Él no estuvo cuando Jesús hizo milagros, cuando sanó al paralítico, cuando perdonó a la mujer, no estuvo cuando dio de comer a los demás de 5,000, no miró los milagros de Jesús. Él no vio, él solo miró el momento. En el tiempo que estuvo, miró a Jesús. Escuchó cuando Jesús dijo, Padre, perdónales. El Espíritu Santo reveló a este hombre quién era el hombre que estaba a su lado. El Espíritu Santo le reveló y le convenció de que era el Hijo de Dios, que era el único que le podía dar una oportunidad, una esperanza, una salvación. El Espíritu Santo le convenció de que hay un cielo y hay un infierno. Y él le clamó, Señor, acuérdate de mí. Apeló a la misericordia de Dios, apeló al amor de Jesús.
¿Usted está clamando eso? ¿Usted le está pidiendo eso al Señor? Le está diciendo, Señor, no me abandones, no me dejes, no permitas que perezca, no permitas que los deleites de este mundo me consuman, no permitas que la tecnología me enlace. ¿Le está clamando? ¿Verdaderamente para usted es importante la vida eterna? ¿O solamente es una historia? ¿O solamente es un relato? ¿O solamente esto pasó hace más de 2000 años? Realmente, la vida eterna es el deseo de su corazón, es el deleite de su corazón, es la pasión. Pero verdaderamente, ¿a usted le importa a dónde va a ir? ¿Sí? ¿Le importa? Este hombre miró la condición de Jesús, igual colgado en un madero, igual sentenciado a morir. Estaba a poco tiempo de morir, pero fue muy diferente. Él vio la necesidad de su alma, vio la necesidad de su futuro después de la muerte. Y yo le llamo el hombre de fe, que sobrepasó todo entendimiento humano. ¿Sabe por qué? ¿Quién pide ayuda? ¿Y quién pide un favor y que se acuerde de él cuando está en una situación como la de él o peor que la de él? Y si fue la situación peor que la de él, porque hoy le voy a decir, los dos malhechores estaban en un madero, pero ellos no estaban clavados, ellos estaban amarrados. Jesús estaba clavada sus manos, clavados sus pies, puesto una corona de espinas. Y sabe que mientras yo preparaba este estudio, tal vez me acordé o tal vez no sé qué pasó, pero fue algo que me impactó a mí, que dice que su barba fue arrancada de raíz. Y a mí me estremecía el cuerpo y decía, oh Dios, yo quisiera que usted sujete un pedazo de su cabello y se arranque de raíz. Y va a sentir lo que es, pero un manojo. Entonces la condición de Jesús era similar a la de los dos malhechores, pero no la misma. La situación del Señor Jesús, todo su cuerpo estaba el peso hacia adelante y solamente estaba sujetado por un clavo en sus manos y por unos clavos en sus pies. Parecidas las circunstancias, pero no iguales. El hombre tuvo una fe que sobrepasó todo entendimiento, porque mirando a Jesús en esa condición, dice la palabra del Señor que Jesús estaba ya tan frágil, tan decaído, sin fuerzas, que todo su peso estaba hacia adelante y su barbilla estaba colgada en su pecho. Ya no tenía fuerzas, sangrando, porque la condición de los ladrones no fue la misma que Jesús. Su cuerpo estaba lacerado, su cuerpo estaba lastimado porque lo latiguearon, porque con una punta de acero despedazaban su piel de su espalda. Su condición era muy diferente. Pero Jesús estaba ahí también, con un pecado. Estos malhechores estaban como pecadores, como los peores, pero porque ellos practicaron el pecado, pero porque ellos vivieron una vida desordenada y la peor del mundo. Jesús también estaba ahí, llevando el pecado, pagando una condena, pagando un pecado. ¿Y sabe por qué a Jesús le maltrataron peor que a los dos ladrones que eran de lo peor? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué a Jesús le clavaron? ¿Por qué la corona? ¿Por qué le arrancaron su barba?
lo latiguearon porque él cargaba más pecados que los dos delincuentes. Cargaba el pecado del mundo, el pecado de la humanidad, cargaba el pecado de los dos ladrones y cargaba su pecado y el mío. Cargaba su maldad, cargaba su dolor, su frustración, su pasado, su abuso, cargaba su autoestima hecho pedazos, cargaba todo. Por tanto, para Jesús fue más fuerte el castigo que para los delincuentes. Ellos vivieron en el pecado. Jesús no vivió en el pecado. Era el Hijo de Dios santo, el único ser hermoso de esta tierra. Él murió en esa condición porque tenía nuestro pecado. Y ahí tuvo esa revelación el ladrón de fe. Mirando la condición de Jesús, le dijo: acuérdate y ayúdame. Usted, si está en un lecho de dolor, operado o enyesado, y al lado suyo está una persona que está en su condición o peor que su condición, ¿usted le pidiera ayuda a él? Yo creo que no. ¿Sabe por qué? Porque usted viera una realidad. Él no puede. Pero este hombre tuvo fe porque el Espíritu Santo le reveló quién era Jesús y clamó a él y le dijo: acuérdate, por favor, acuérdate de mí, no me abandones, no me dejes, no me sueltes, no me desampares, no permitas que me condene, no permitas que me aparte de ti. Le clamó porque miró que era el soberano, el todopoderoso. Esa fue la diferencia del segundo ladrón. Se arrepintió, reconoció su pecado, se arrepintió de su maldad, reconoció sus circunstancias, reconoció que necesitaba de alguien quien le espere en la puerta del reino de los cielos y que se acuerde y diga: tú eres el que estabas a mi lado, pasa. Y le pidió de favor: acuérdate de mí, Señor. Ese es su clamor. ¿Cuál es su interés? Su clamor es ese: acuérdate de mí. ¿Qué está haciendo por guardar esa salvación? Está clamándole al Señor todos los días: dame fuerza, Señor, porque mi carne es débil. ¿O no es débil? Por supuesto que nuestra carne es débil. Por supuesto que nuestra carne desfallece. Por supuesto que nuestra carne, al mirar las circunstancias, quiere dejar a un lado la fe. ¿Está clamando? Está diciendo: Señor, por favor, no borres mi nombre del libro de la vida. ¿Sabe usted que su nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Sí sabe? ¿O ya se olvidó? ¿O la pandemia nos hizo olvidar quiénes somos? Mire, hay tantos cristianos que en la pandemia abandonaron su fe, abandonaron su propósito, abandonaron su pasión. La pandemia sirvió a los cristianos. ¿Usted es uno de los que el Señor sirvió? ¿Usted es uno del que todavía cree que hay vida eterna? ¿Usted es uno de los que todavía cree que Jesús murió por usted? ¿Usted es uno de aquellos que todavía su esperanza está, que si después que muere irá al reino de los cielos? ¿O es de aquellos, como el primer hombre, que cree, que mira a Jesús, que está en este lugar, pero su corazón está lejos de Dios, pero sus deseos están en otra cosa, su deleite está en otra cosa, su afán está en otra cosa? ¿Cuál de los dos es nuestra situación? El tercer hombre, nuestro precioso Jesús, el Señor, en medio de su dolor. Y yo vuelvo y repito, las mujeres sabemos lo que es dar a luz. Los hombres tal vez han pasado por un proceso de operación
Y si no han pasado por un proceso de operación física, han pasado por algún dolor. Qué intenso que es el dolor cuando padecemos de algo. Y en ese momento, pues nos olvidamos hasta de quiénes somos. Cuando usted sale del dolor de la anestesia, Dios bendito, es un dolor, una punzada. Usted no quiere que nadie le tope. Yo me acuerdo cuando di a luz a mi última nena, fue cesárea. Y cuando ya me llevaron a la sala de recuperación, la anestesia estaba pasando. Y yo le decía al Señor, le decía, Señor, por favor, que todavía no me la traigan para darle de lactar, porque no podía ni moverme así. Era un dolor intenso, era un dolor que usted no puede. Y en ese momento lo único que usted hace es en pensar en su condición, en su dolor. Mire a nuestro amado Señor. Estaba en una condición, creo que ni la primera parte de la que hemos pasado nosotros. Pero cuando el ladrón de fe le dijo, acuérdate de mí, el Señor estaba consciente. Sus pensamientos estaban en el propósito, en la visión, en la comisión por la cual él vino. Y a pesar de estar en su dolor, él no se olvidó a qué vino y le dijo, de verdad te digo que hoy estarás conmigo. No se refugió en su dolor, en su tristeza, en su abandono, en el mirarse la condición, el ya no tener fuerzas, sino que todavía estaba dispuesto hasta el último a cumplir el propósito. El Señor nunca perdió el propósito con el cual vino. Y yo le hago una pregunta a usted y me la hice yo misma. ¿Todavía estamos en el propósito de Dios? ¿Todavía estamos en el llamado de Dios? ¿Todavía está en el ministerio de Dios? ¿Todavía está en el cual un día, hace cuántos años el Señor le llamó a usted? A estos malhechores hace más de 2000 años. ¿A usted hace cuántos años le llamó al Señor? ¿A usted hace cuántos años el Señor le dio un ministerio? Le dio un legado, le dio una responsabilidad. ¿Hace cuánto? A mí me dio el llamado hace 40 años. Duros, difíciles, llenos de pruebas, llenos de dificultades. Pero cada día le digo al Señor, fortaléceme en la fe para que los problemas y los afanes de la vida, las pruebas de la vida, no me hagan olvidar cuál es mi meta, cuál es mi llamado, cuál es mi esperanza, el reino de los cielos. También trabajo como usted, también tengo responsabilidades como usted, también a veces me distraigo más en el trabajo, o a veces me da un poquito de un gusto, de un placer de pasar con mis hijos. Pero le digo al Espíritu Santo, lléname de fe para no olvidarme cuál es mi propósito en esta tierra. ¿Se ha olvidado usted tal vez por las pruebas que le han venido, por las dificultades que le han venido, por la pandemia que vino, porque no tiene una casa, porque no tiene un carro, porque no tiene una familia estable, porque tal vez está sola y abandonada, porque tal vez su esposo no le comprende, no le ama, su esposa no le consiente, no le mima, tal vez su estabilidad económica está demasiado buena y usted ya no siente la necesidad, o tal vez su situación económica está tan mala que le distrajeron y tal vez se siente tan desanimado que, Señor, hasta aquí nomás. Voy a dejar el ministerio de los niños, Señor, porque no puedo, porque estoy muy cansado, porque fuiste tan bueno en darme un trabajo y ahora, Señor, pues tengo que dedicarle el tiempo al trabajo. Tengo que ser responsable con el trabajo. Le dio un ministerio, tal vez usted tenía el don de por donde iba predicaba el evangelio. Tal vez tenía ese don y tiene ese don que se está muriendo, que a la persona que usted la miraba le hablaba de Cristo. ¿O de quién le habla? ¿De un Cristo muerto o de un Cristo glorioso, de un Cristo poderoso?
Porque si tal vez su condición está muriendo, ¿a qué Jesucristo está predicando? ¿A qué Jesucristo está mostrando? ¿Aquel Jesucristo derrotado o aquel Jesucristo victorioso? Tal vez tenía su pasión por servir en la iglesia. Sí, nuestra condición ha cambiado mucho por las circunstancias que estamos, pero en su misericordia Dios nos va a dar un lugar. Tal vez no propio, pero un lugar más estable. Vuelva, despiértese, vuelva a servir, vuelva a creer que la vida eterna le espera. ¿Sabe que algo que pasó tan hermoso? Jesús le dijo, de verdad, María, Juan, Teresa, Gladys, el nombre de cualquiera de aquí, de verdad, yo te doy la vida eterna. De verdad yo te perdono. Y no hay quien le quite esa vida eterna. Créalo, créalo. Porque lo que pagó Jesús en la cruz es suyo. Llevó su pecado, llevó mi maldad, llevó mis frustraciones, llevó mi pasado. Ahí se llevó, ahí está la vida eterna. Y Jesús dijo, de verdad, no te miento, Jonathan. No te miento, Margarita, de verdad esa vida eterna es tuya. Toma, te la doy. Y de verdad te prometo que te voy a esperar en la puerta del reino de los cielos. Nadie le puede quitar la salvación, pero yo le hago una pregunta. ¿Usted está seguro que todavía la salvación es suya? Seguro sí, porque en la cruz Jesús pagó. Y nadie le quita. Es irrevocable su salvación. Es irrevocable la muerte de Jesús. Él murió. Él pagó. Es verdad lo que pasó. Pero en el camino está perdiendo la visión. Jesús no le va a quitar la salvación. Pero usted sí la pierde. Si usted del camino que debe caminar hacia el cielo toma el camino que va al infierno, porque sus deleites y el querer vivir en la tierra, ¿para qué quiere vivir? ¿Para qué quiere que Dios le alargue los años? ¿Para qué? Pregúntese. ¿Abortó su llamado? ¿Abortó ya su propósito? ¿Abortó por el cual Dios nos trajo a este mundo? ¿Ya lo abortó? ¿O todavía está vigente? Pídale al Señor en esta mañana que nos dé esa fe. Yo sé decir, el Señor Jesús dijo, si tan solo tuvieres un granito de mostaza, si tan solo tuvieres el granito de mostaza, yo lo veo como la pepita del ajonjolí que más o menos conocemos todos. Si tan solo tuvieras esto, de cierto te digo que hoy estarás ahí. Y si tal vez esa pepita de mostaza no es suficiente para que usted tenga ganas de vivir una vida de santidad, una vida de fidelidad, una vida de servicio, pues pídale que le llene de fe. Permita que el Espíritu Santo se revele a su vida y le dé esa convicción. ¿Para qué está usted aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito y el llamado? Desde luego, todos los bienes, todas las bendiciones, todos sus deseos, todos sus gustos le alcanzarán, porque eso dice la palabra. Nunca se olvide cuánto Dios le ama a usted. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios. Y no voy a poner al mundo, voy a poner a Miriam, a Hildi, o a Hilario, o a Margarita, o a Celia, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida eterna es suya. Pero encuentre la brújula, si tal vez ya se perdió del propósito de Dios. Mire los jóvenes de hoy,
tienen un deleite, aman vivir, aman la juventud y están como esos arbolitos tan llenos de frutos. Y eso no es malo, eso es bueno. Pero ¿en dónde está su deleite? ¿Hacia dónde quiere ir? No se olvide cuánto le amó Dios a usted y a mí, que en la cruz le dio la vida eterna, le dio la victoria. Su pasado quedó ahí. Somos libres en Cristo Jesús. Señor. Bueno, y la tercera persona que va a exponer la tercera palabra está en Juan 19, 26, 27 y dice: mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. ¿Sí? Gracias al Señor, y en esta mañana vamos a recibir un fuerte aplauso a nuestra hermana Abigail, que nos trae la tercera palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 19, versículo 26, 27. Mientras ustedes lo buscan, les voy a leer. La palabra del Señor dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mientras voy haciendo la explicación de esta palabra, me gustaría que ustedes, ahí donde ustedes están, se pongan a pensar, si hubiesen presenciado ese momento en el que Jesús estaba en la cruz, ¿en dónde se hubiesen encontrado ustedes? ¿Cerca, a la altura en la que estaba Juan con María, o lejos, viendo así como que a una distancia prudente, en la que nadie de los que están alrededor se enteren que yo soy una seguidora de Jesús? Porque si se daban cuenta que yo estaba siguiendo a Jesús, o que yo creía en los milagros que hizo, creía en su palabra, pues me iba a pasar tal vez lo mismo. Y sabe que eso le sucedió a todos los discípulos. Estaba más o menos averiguando, investigando, y resulta que de los 12 discípulos que estaban ahí, bueno, uno ya se ahorcó, quedaban 11. De los 11 discípulos que Jesús tenía, todos se avergonzaron y huyeron, se escondieron por miedo. Incluso Juan huyó al inicio y se escondió y tuvo miedo, pero solo fue él el que regresó. Y para sorpresa, él regresa, y yo me imaginaba, ¿no? Como mi papi decía al inicio, Jesús, entre todo su dolor, entre toda su agonía, entre todo eso, lo malo que le pasó, él clamó por perdón. Entre todo su dolor, entre toda su agonía, él nos dio una palabra de que vamos a estar con él en el paraíso, nos dio una promesa. Y entre todo su dolor y entre toda su agonía, a Juan no lo rechazó, no le dijo: ¿sabes qué, Juan? Ándate de aquí, me dejaste solo en esto. No, sino que lo recibió, lo perdonó, y eso más, le dio una responsabilidad. Cuando nosotros vamos a la cruz, siempre vamos con: Señor, por favor, tengo tantos problemas, tengo tantas dificultades, mi hijo esto, mi hija esto, mi hermano, mi mamá, mi papá, el trabajo, no encuentro trabajo, no tengo dinero. Siempre vamos en busca de algo, ¿no es cierto? Pero no nos damos cuenta que cuando nosotros vamos a la cruz, nosotros debemos ir en una actitud de reverencia, en una actitud de decir: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres hacer conmigo? Y sabe que eso es lo que pasa cuando vamos a la cruz. Nosotros vamos con ideas, con planes, con sueños, con ambiciones. Señor, yo quiero un carro, quiero esto, quiero este otro. Pero cuando vamos delante de la cruz, el Señor nos dice: ¿sabes qué? Esto es lo que quiero que hagas. Esto es lo que quiero que empieces a hacer para mi obra, para las cosas. Y me gustaría que abramos nuestra Biblia en Juan 17, 18. Cuando nosotros vamos a la cruz, asumimos la responsabilidad que el Señor nos está dando. En la cruz, al igual que Juan, se nos pide que tomemos el lugar de Cristo en el mundo, porque le dijo a Juan: te encargo a mi madre. Y le dijo a su madre: aquí está tu hijo, no te vas a quedar sola. Cuando nosotros vamos a la cruz, nosotros tomamos el lugar de Cristo aquí en el mundo. ¿Y cómo? Dice en Juan 17, 18:
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Así como Dios envió a Cristo al mundo para morir por nosotros, para hacer los milagros, para que conozcamos el poder que Él tiene, así el Señor nos está enviando a nosotros. Cuando vamos a la cruz, el Señor nos dice, necesito que esto hagas. Y les pregunto a ustedes, yo sé que todos aquí me van a decir que sí. Si Jesús le decía a usted, sabes que Damaris, sabes que Pastora Hilda, sabes que hermana Margarita, le encargo a mi madre para que la cuide. ¿Usted qué le dice? No se niega, ¿no es cierto? Tal vez por miedo usted va a decir, aunque en el fondo usted no quiera, usted le va a decir que sí. Pero usted está seguro de que va a cumplir con eso que el Señor le pidió. Abramos nuestra Biblia en Marcos 3:33 al 35. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Dijo a los que estaban a su alrededor. Ustedes son mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana o mi madre. Les hablo como hija. Tenemos a nuestros padres. ¿Y qué estamos haciendo? Sabe que aquí dice que cualquiera que hace la voluntad de Dios, y pienso que nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios, hacemos la voluntad de Dios. Nosotros somos hermanos, hermanas y madres. Y yo me ponía a pensar, hace unos meses falleció mi abuelita. Y pues, cuando éramos más chiquititos, cuando no estaba tan grande, mi papi nos llevaba todos los domingos después de la iglesia donde mi abuelita a visitarlo. Pero como que mientras más pasa el tiempo como jóvenes, tenemos otras prioridades, tenemos otras necesidades. Y como que mi papi ya luego se iba solo él o se iba solo con mi hermana la más pequeña. Y nosotros decíamos, no, estamos muy cansados, porque es más, mi papi en ese tiempo nos llevaba en bus. Y ahora que teníamos carro, no íbamos tan seguido. Resulta que, bueno, mi abuelito pasó por muchas circunstancias y en la voluntad de Dios estuvo ir llevárselo. Pero ya le enterramos, ya pasó todo eso y me acosté al lado de mi mami y le dije, a mí me siento mal. Y ustedes dirán, es normal sentirse mal cuando alguien fallece, pero yo tenía un dolor en mi corazón porque yo le decía a mi mami, siento que no hicimos lo suficiente, siento que no le dimos la atención, el cariño, no pasamos tiempo con él, porque justo le escuchaba a unos primos de mis papis que decían, sí, te voy a pasar la foto que cuando nos fuimos con el papayayo a no sé dónde, pasaban las navidades o fin de años con mi papayayo y me sentía mal, pero gracias a Dios que tengo a mi mami me dijo, sí, es verdad, tal vez no hicimos lo suficiente en ese momento y ya pasó, pero ahora tienes la oportunidad de hacerlo con tu papi. Y no le digo que soy la hija perfecta ni que bestia yo con mi papi soy así, no, porque tendemos a ser un poquito distantes, pero le digo al Señor, ayúdame en eso, ayúdame a cambiar eso de no expresar lo que yo siento. Pero ahora, por ejemplo, es como que antes yo me molestaba muy fácilmente y creo que como jóvenes nos pasa eso. Tal vez su mami viene y le dice, mija, no entiendo esto de aquí, y uno, ay, déjeme, no me moleste. Y les tratamos tan, pero tan mal. Y yo reconozco que lo he hecho con mis padres. Y cuando leía esto y el Señor decía, ustedes son mis hermanos, mis hermanas y mis madres, yo decía, no estoy haciendo lo que tú le pediste a Juan y que nos está pidiendo a nosotros. Entonces, también pensarlo como hija, ¿no? No he estado haciendo lo que he tenido que hacer, pero eso no quiere decir que en los adultos. Estaba leyendo el libro en el que estaba sacando el tema y decía que nosotros somos sus hermanos, hermanas y madres. Y yo les pregunto a ustedes, ¿acaso las viudas necesitan otro hijo para que las cuide?
¿Acaso las mujeres que tal vez se quedaron sin esposo necesitan un padre sustituto para sus hijos? Cuando nosotros podemos darle a las personas que están a nuestro alrededor lo que necesitan. Como iglesia, ¿qué estamos haciendo por las personas que están afuera, que tal vez no tienen para comer, que tal vez tienen necesidades? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Sí, la pandemia nos ha golpeado tan fuertemente que nos hemos quedado así como estamos, quietos. Venimos los domingos, escuchamos la palabra, nosotros nos alimentamos, pero no estamos haciendo más allá que eso. Nuestros padres necesitan la misma atención, el mismo cuidado que Jesús le estaba pidiendo a Juan por María. Dice que dice ahí en la palabra, y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa, hasta cuando el Señor le llamó. Cuando Jesús le dijo, hijo, tu madre, tu hijo, es como que dijera el Señor, toma mi lugar hasta que yo vuelva. Y el Señor en esta mañana nos está diciendo a nosotros, tomemos su lugar hasta que Él vuelva, en el servicio, a predicar su palabra, nosotros como hijos, a cuidar a nuestros padres, porque reconozcamos todos, no lo hemos hecho bien. Tal vez si no tenemos a nuestra mamá, ¿saben qué? Tenemos a nuestro papá. Y tal vez si no tenemos a nuestra madre y a nuestro padre, los que ya son adultos tienen a sus hijos. Y mutuamente nos tenemos unos a otros. Cuando nosotros vamos a la cruz, solo agachamos nuestra cabeza y, como les dije, nuestros planes, nuestras visiones, nuestros sueños, todo eso delante de la cruz, ¿sabe qué pasa? Desaparece. Porque nosotros tomamos una actitud y el Señor nos dice a nosotros, esto necesito de ti. Y cuando esas cosas se cumplen, las cosas van a venir por añadidura. Como dice en la palabra, dice más, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Primero busquemos el reino del Señor, primero hagamos lo que Él nos demanda. En este caso le hablo como hija. Primero amemos a nuestros padres para que luego el Señor, como el pastor nos decía, si no podemos hacer una cosa pequeña que el Señor nos dio, ¿cómo podemos esperar que nos dé algo más grande? Y para terminar, quiero que en el mismo libro de Juan, el capítulo 19, retrocedamos un poquito al versículo 24. Dice, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Eso fue para ver que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sabe qué? Me imaginé yo, imagínese usted. Mientras estaba pasando todo esto de la cruz, dice que a un lado estaban los soldados jugando. ¿Saben qué? Vamos a sortear esta túnica, como que yo les diga, tengo este celular, ¿quién me da 10? ¿Quién me da 20? Estaban jugando. Mientras todo ese suceso histórico pasaba. Pero del otro lado, junto a la cruz, estaba Juan y María, y Jesús les estaba diciendo, ¿saben qué? Instrucciones. Les estaba dando instrucciones. Estaba diciendo a Juan, ¿sabes qué, Juan? Te entrego esto para que lo cuides, para que lo mantengas mientras yo vuelvo. Y del otro lado tenemos el otro panorama en el que estaban jugando los soldados a echar suertes. Ahí, estoy por aquí, estoy por allá. Y sabe que leía este libro que me impactó mucho para preparar el tema y decía que muchos de nosotros nos encontramos tanto del un lado como del otro lado. Le hablo como joven. ¿En dónde se encuentra usted? ¿Junto a la cruz? ¿O es como esos soldados que mientras estaba oscureciéndose todo el panorama, mientras estaba pasando todo ese suceso tan fuerte, estábamos jugando? Como jóvenes, venimos a la iglesia los domingos. Pero sabe que el domingo voy a la iglesia, de lunes a sábado, viva la vida. Sabe que usted está jugando, como dice aquí, está echando la suerte, su salvación. Como adultos, estamos aquí los domingos, venimos los domingos, sí Señor, aquí estoy, alabamos, levantamos nuestras manos. Los domingos salimos con fuerza, como yo les dije a mí, los domingos como que
me recargo de energía para pasar el transcurso de la semana. Pero en el transcurso de la semana no sé qué hago. Y nos encontramos y quiero que se ponga usted a pensar, ¿en dónde se encuentra usted? ¿Junto a la cruz? Diciéndole, Señor, aquí estoy, dime qué es lo que tengo que hacer, cuidando lo que el Señor le ha dado. O como los soldados. En los juegos así, a la suerte. Su salvación a la suerte, porque es su salvación. Y yo sé que como jóvenes dicen, no, es que ya muchas veces el pastor nos ha predicado, ya llevamos 2 años de pandemia y desde antes de la pandemia nos viene diciendo que el Señor ya viene, que el Señor ya viene y nada que viene. Así que en esta mañana quiero que se ponga a pensar usted, ¿en dónde se encuentra? ¿Junto a la cruz? Esperando que el Señor le diga, bueno, de hecho el Señor ya nos dijo, que cuidemos de nuestros padres, que cuidemos de nuestros familiares, que cuidemos de los hermanos, de la iglesia. O estamos a un lado, a la suerte. Un día aquí en la iglesia, otro día afuera. Un día escucho una música que me edifica, otro día escucho una música que me ayuda a mover el cuerpecito. Un día estoy orando, otro día estoy leyendo la Biblia, otro día estoy, quién sabe dónde. Estamos jugando con nuestra salvación. Y sabe que a mí esta parte final me tocó tanto el corazón porque yo decía, es verdad, ¿qué estamos haciendo con nuestra salvación? El Señor sí ya nos dijo, de cierto te digo, de verdad te digo, que vas a estar conmigo en el paraíso. Eso nadie se lo va a quitar. Nadie le está diciendo que usted no va a ir al paraíso. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para ser salvos? ¿Qué estamos haciendo nosotros para ir al paraíso? Póngase a pensar en verdad. ¿En dónde se encuentra usted? ¿Junto a la cruz o estamos como los soldados? A la suerte. Así que reflexione, analice. Y si tal vez se encuentran en ese lado donde estamos jugando con nuestra salvación, este día tenemos la oportunidad de regresar a la cruz. La siguiente persona que va a traer la cuarta palabra es la palabra Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a recibirle con fuerte aplauso a nuestra hermana Margarita que nos va a compartir en esta mañana. Gloria al Señor. Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. La palabra de Dios que me ha tocado a mí compartir está en Mateo 27, 46. La voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, que dice en el versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elid, Elid, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En los últimos momentos que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, o sea, Jesucristo nos da gran ejemplo a seguir nosotros como hijos. Al estar pasando esos momentos muy difíciles, Dios, o sea, Jesucristo clama a su Padre. Nosotros, o sea, ¿cómo podemos pensar que Jesús, al ser mismo Dios, sintió ese abandono o ese desamparo de su Padre? Es la humanidad que hemos abandonado a nuestro Dios o a nuestro Jesucristo con nuestros malos procederes, con nuestros pecados, con nuestras malas actitudes, a no querer reconocer que el Jesucristo solo vino a salvarnos, a dar la vida eterna a nosotros, pero eso como nosotros no hemos querido reconocer, es por eso que nosotros hemos abandonado a nuestro Dios, a nuestro Creador, y por eso es que estamos cada día peor, lejos, abandonado de nuestro Dios. Y también es que en esta frase nos hace ver que Jesús, con ser el mismo Dios, tuvo ese interés de clamar, de pedir, de orar a Dios. Nosotros también con ese mismo interés, ahora que conocemos la palabra de Dios, debemos de estar ahí al pie pidiendo a Dios, rogando. Como ya escuchamos de otros hermanos que dicen que nosotros qué estamos haciendo conociendo la palabra de Dios, o qué estamos haciendo con el llamado que Dios nos dio. Y en esta mañana igual, hermanos,
pongo en conocimiento que como hijos de Dios que hemos recibido, que hemos sentido el llamado, es que nosotros sigamos pidiendo, orando a nuestro Dios para no perder esa salvación que Dios nos ha dado. Bueno, las tres últimas palabras nos va en esta mañana a dar nuestro pastor. Y la quinta palabra es tengo sed, la sexta es todo está cumplido y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Juan, capítulo 10, en donde el Señor, Él habla de algo muy valioso. Usted ya se sabe las palabras, usted ya conoce las 7 palabras, pero hoy quiero hablarle de algo que es muy valioso, es muy importante. En Juan 10, verso 7, dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más del asalariado, el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, qué tremendo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. El 18 dice, nadie me la quita. Mire, qué tremendo que es esto, sino que yo de mí mismo la pongo. La muestra de amor de parte de Jesús, su obediencia, su sumisión está reflejado en este texto. Tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendo que es esto. Amados, miren, murió, como habíamos hablado hace un rato, pastoreando desde la cruz. Él, sus palabras en las que edificaba, ninguna palabra que salió de su boca hirió a nadie, aun a las gentes que se burlaban de él, se mofaban de él, le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, bájate de esa cruz, para que de esa manera te creamos. Incluso cuando el Señor clama, Eloí, Eloí, lama sabachthani, piensan que está llamando a Elías. Dice, espera, deja que Elías venga y a ver qué es lo que hace Elías. La quinta palabra está en Juan 19:26, dice, tengo sed. Sí, tengo sed. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, dice que el Señor Jesús no quiso tomar. En pocas palabras, esto se ha hablado que él quería sentir todo el dolor en su cuerpo, no ser amortiguado por ninguna bebida, que pudiera adormecerlo, ¿sí? Él quería estar muy atento, muy tener toda la sensibilidad en su cuerpo. Vemos también la necesidad física que el Señor tenía. Había sido deshidratado, la sangre había salido de tal manera de su cuerpo, sus azotes, todo lo deshidrataron. Pasemos a la sexta palabra, consumado es. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La séptima palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo quiero hacerle una reflexión y conmigo vaya a Lucas capítulo 23, el verso 46. Dice, entonces Jesús
clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice, expiró. Todo hijo de Dios puede tener esta misma actitud en la hora de la muerte. ¿Por qué razón, amados? Mire, el Señor Jesucristo, yo le decía hace un momento, el Señor Jesucristo tenía tal confianza en el Padre. Sabía que el Padre no le iba a dejar en las manos del enemigo. No iba a permitir que el enemigo le hiciera daño. Incluso cuando estaba en la cruz del Calvario, los soldados, para asegurarse que estaba muerto, querían romper los huesos. Y con un palo a los ladrones que estaban les rompieron las canillas. Pero cuando le vieron a Jesús, dijeron que ya estaba muerto y no ejecutaron el acto. Y en Isaías habla de que ni un hueso de él debería ser tocado. Estas palabras, todo esto, amados, a nosotros nos trae algo. Mientras usted esté en las manos de Dios, usted está seguro. Mientras usted crea en el Señor, usted está seguro. Mire, así pasemos por lugares o momentos difíciles, el Señor acá nos muestra, así como Dios cuidó a Jesucristo, también va a cuidar de usted, también va a cuidar de mí, también va a hacer que en el tiempo más complicado de la vida, Dios nos fortalezca y Dios esté con nosotros. En Mateo 27:37 dice la palabra: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas de los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, mire, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esta era la señal que los fariseos pedían. Él decían: ¿qué señal nos muestras para creer que tú eres el Hijo de Dios? Haznos alguna señal. Y él decía: no les será dado otra señal sino la de Jonás. Esas eran las palabras que hablaba a ellos. Pero mire, acá le confrontan con algo que el Señor hacía. Dice: a otros salvó, a otros resucitó, a otros dio de comer. Ahora, ¿por qué no puede hacer algo para él? Ahora que está en un conflicto, ¿por qué no puede hacer algo? Cuando esta gente empieza a reclamar esto, por ignorancia de que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios, desconocían todo esto. Pero cuando se dan cuenta de que Jesucristo de veras es el Hijo de Dios, mire, algo tocó en la tercera palabra. Mire, nosotros, por lo general, el ser humano tiene un hábito muy malo. Le digo muy malo. ¿Sabe por qué? Porque cuando muere empezamos a extrañar. Cuando muere empezamos de pronto a decir: no les tendí la cama, no les ayudé, no les visité. Mire, ¿cuándo se dieron cuenta que Jesús era el Hijo de Dios? Cuando ya murió. Cuando ya murió, el soldado dice: al ver que se oscurece, al ver que el templo se rasga, la cortina del templo se rasga en dos del velo, dice: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Al ver que resucitan personas que ya estaban muertas, resucitan y empiezan a ir a sus hogares, dicen: este era el Hijo de Dios. ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender algo, iglesia. Mire, usted aprenda a vivir el momento y a ser agradecido cada día con lo que Dios hace con usted. Y mientras tenga un papito, una mamita jóvenes, aunque diga: pero mi papá como que, sus hijas, medio difícil. Cuidado, sea usted más difícil cuando ya esté en esa edad. Porque quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo cambian las cosas? ¿Quién sabe cómo de pronto el viejito nos dice: hijo, vamos a orar al nietito? Y el nietito dice: abuelito, ¿verdad? Yo ya no oro, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Mire, nosotros debemos aprender a que
Mientras haya alguien que nos enseñe algo bueno, usted tómelo. Mientras haya papito, mamita vivos, mientras haya hijo vivo, de veras, díganse esas cosas bonitas. Eso es lo que Jesucristo enseñó acá. Eso es lo que Jesucristo nos da a entender acá. Toda la gente se burlaba de él, porque él era así. Era una persona que estaba para servir, para dar, honró a su padre a diestra y a siniestra, enseñándonos de tal manera para que nosotros también lo hagamos. Y ahora, en estos tiempos, honrar a Dios se ha vuelto algo fundamental. Y en memoria de todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo, recordamos sus 7 palabras en mensaje para que la humanidad, todos los seres humanos podamos entender ese sacrificio tan maravilloso de Cristo en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, para que lo valoremos, lo respetemos y ¿sabe qué? Todo eso es digno de adoración de parte de nuestro Dios. O sea, Él es digno de toda alabanza, de toda exaltación por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él entregó en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros.